veces uno cree que los gritos que salen desmadrados por la muerte de un senador es lo que quisieran que salieran los asesinos. Y esto hay que reflexionarlo, porque los asesinos pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos entre nosotros mismos. Y en esa trampa no podemos caer, porque ya la historia sí que nos ha enseñado durante décadas, yo diría siglos, lo que significa ese matarnos entre nosotros mismos. No se puede caer en la trampa de la violencia. Los asesinos del senador Uribe, como los asesinos de tanta gente del pueblo colombiano durante tantas décadas, no pueden salir victoriosos. Cuando encienden el odio en el corazón de un colombiano, los que están ganando son los asesinos. Y ese colombiano debería saber que quien prende el odio en su corazón es realmente quien está matando a la gente en Colombia. Los asesinos del senador Miguel Uribe pareciera que lo que quisieran al matar es que nos matemos entre nosotros mismos. Y en esa trampa no podemos caer. Mensaje que envió Gustavo Petro el día de ayer desde Bahía Solano, anunciando un proyecto que busca, por supuesto, la transformación de ese territorio. Y ese proyecto es la modernización, la ampliación de su aeródromo. Una gran noticia para este territorio y un gran mensaje que envía Gustavo Petro. Fantástico y bendecido jueves 14 de agosto del 2025, cuando se están cumpliendo 1103 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, del primer gobierno que le dio vida a la Constitución del 1991, les decimos también bienvenidísimos aquí a Colombia con C. Le damos las gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo. Muchas gracias de verdad, por sus mensajes y por todo lo que ustedes respaldan el trabajo que nosotros hacemos. Muchas gracias en nombre también de mi familia, se lo decimos. Tienen la libertad de insinuar que Gustavo Petro es el responsable del atentado contra Miguel Uribe sin pruebas. Cuando Petro salga a defenderse, entonces dirán que no existen garantías para la libertad de expresión. Cuando les llegue su demanda, dirán que es que los están callando. El día de ayer terminamos el video con unas palabras que estaba pronunciando Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, donde afirmaba unas acusaciones estigmatizantes de Álvaro Uribe, porque el discurso que estaba pronunciando Gabriel Vallejo fue escrito por Álvaro Uribe. Y pretende así justificar el genocidio político contra el Partido de la Unión Patriótica. Lo de ayer fue gravísimo. Y está claro cuál es la intención de Álvaro Uribe, como lo dice Gonzalo Guillén. Álvaro Uribe Vélez preso está dedicado a incendiar el país, a volverlo mierda. Ya saben. Totalmente de acuerdo. Terminamos el video y quedamos. Eso estaba ocurriendo. Y sí, era realidad que todo ese circo que montaron con el sepelio de Miguel Uribe, esa alianza entre medios y lo que estaba ocurriendo, increíble. A mí me parecía terrible lo que estaba ocurriendo desde la fila que estaba haciendo la gente, ese fuera Petro, que estaban pidiendo prácticamente llevarlo a plaza pública, aún así insistiendo esta gente que fuera a hacer presencia en la catedral. Insistían eso y lo normal era que el presidente de la República hubiera podido asistir, pero no, en ese circo no, y con razón. Ya las palabras que terminaron soltando y un discurso escrito por Álvaro Uribe no se puede permitir. Está preso.
Y aún así también publicó en sus redes sociales esas palabras, las estaba publicando. Álvaro Uribe está lleno de veneno. Desconoce el genocidio de la Unión Patriótica y la participación del Estado en él. Incluso ayer, hace 26 años, asesinaron a Jaime Garzón por instigación de un asesor de su gobierno y asigna como responsable al gobierno actual cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP. Ahora gente subjúdice, como antaño, marca la línea de la extrema derecha. Reacciona a la publicación del Tiempo, el discurso que escribió Álvaro Uribe en homenaje a Miguel Uribe Turbay. Asesinaron a Miguel con la instigación de la venganza inducida por Petro. Y después vimos también al papá de Miguel Uribe utilizando eso como trampolín político, no sé qué palabra utilizar, pero estaba diciendo que votaran por la seguridad. Eso lo dijo, que votaran por la seguridad. Eso es lo que querían. Y ese fue el show, el circo que montaron, como todo lo que hicieron. Como todo lo que hicieron desde el atentado que terminó con la muerte de Miguel Uribe. Todo ha sido un circo. Y lo continúan haciendo. Que no se nos olvide que la propia esposa con Miguel Uribe allá estaba pidiéndole a Álvaro Uribe ser la candidata del Centro Democrático. Eso no se nos puede olvidar. Publicado por esos mismos medios de ultraderecha, no los tradicionales, no los de ultraderecha, bueno, todos son ultraderecha, pero un medio como El Expediente fue el que publicó eso. La Unión Patriótica es víctima de Estado y hay condena contra él por órgano de la justicia, la CIDH. Se trata de más de 6.000 asesinatos políticos de militantes de ese partido, incluidos 2 candidatos presidenciales y sus bancadas en el Senado y la Cámara de Representantes. Solo se vio casos similares en Indonesia y en la Alemania de Hitler. Rechazo las palabras de Álvaro Uribe Vélez, revictimizando a decenas de miles de familiares de las personas asesinadas. Y la Unión Patriótica, por supuesto. Cuando terminó todo esto, lo primero que me fui a ver fue la cuenta de Aida Bella y la cuenta de la Unión Patriótica. Emite este comunicado: la Unión Patriótica rechaza las afirmaciones estigmatizantes de Álvaro Uribe Vélez que pretenden justificar el genocidio político contra nuestro partido. La Unión Patriótica rechaza de manera categórica las recientes declaraciones de Álvaro Uribe Vélez divulgadas por Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático. Esas expresiones constituyen una grave distorsión de la verdad histórica y un intento inaceptable de justificar uno de los episodios más dolorosos de violencia política en Colombia, el genocidio perpetrado contra nuestro partido. Como organización política rechazamos el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay y advertimos que no puede usarse este momento de dolor para atizar la violencia política en un país con nuestra historia. Ese es un acto de altísima irresponsabilidad. Las declaraciones de Uribe Vélez no solo incurren en estigmatización, sino que minimizan y trivializan las graves violaciones a los derechos humanos que han sido objeto de condena internacional contra el Estado colombiano por parte de la CIDH. Estos hechos de violencia sistemática contra nuestro movimiento han sido reconocidos por la JEP y la Comisión de la Verdad, las cuales han documentado más de 8.300 víctimas, entre militantes, dirigentes, simpatizantes, familiares, asesinados, desaparecidos o perseguidos por su vinculación o cercanía con la Unión Patriótica. Negar o relativizar estos hechos es una afrenta a la memoria de quienes perdieron la vida por hacer política y al mismo tiempo alienta la impunidad y reabre heridas aún no cerradas. Resulta especialmente grave que estas afirmaciones provengan de un expresidente condenado por corrupción de testigos y señalado en múltiples informes por su responsabilidad en el contexto de la violencia política, particularmente durante su gestión como gobernador de Antioquia, donde ocurrieron al menos 500 asesinatos de militantes de la Unión Patriótica.
La Unión Patriótica, en ejercicio de su derecho a la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición, adelantará las acciones legales correspondientes contra quienes insisten en desacreditar las decisiones de la justicia transicional e internacional y en negar lo que la historia ya ha confirmado. En Colombia se cometió un genocidio político contra nuestro movimiento. A 40 años del inicio del genocidio, nuestra voz sigue viva. Seguiremos luchando para que nunca más se repita, para que la verdad no sea silenciada y para que el país reconozca plenamente la dignidad de nuestras víctimas. 13 de agosto, Bogotá, del 2025, firmado entonces por el Comité Ejecutivo de la Unión Patriótica. Anuncia las acciones legales. Entonces, pues esperamos que esto se dé, porque fue muy grave lo que ocurrió el día de ayer. Decimos, utilizando ese momento como lo era el sepelio de Miguel Uribe Turbay. Grave, grave, grave. Nosotros quedamos aquí ayer cuando terminamos el video y alcanzamos a escuchar esas palabras. ¡Wow! Ojalá estas acciones legales que van a llevar a cabo, pues lleguen a otra conclusión más, ¿no? Y lo que decimos y nos preguntamos todos es cómo Álvaro Uribe, estando preso, puede continuar, incluso destilando ese odio, por no decir algo más fuerte, estando preso. Es la gran pregunta que todos nos hacemos y es la forma como siempre se pasan las decisiones judiciales, se pasan la justicia por el forro. Estaremos muy atentos a esa apelación que van a presentar, estaremos muy atentos y a esa decisión final que se va a tomar en torno a la condena de Álvaro Uribe. En otro país, y a mí me duele decir esto, pero ese tipo estaba en la cárcel. En otro país estaba en la cárcel. Y es una de las preguntas que se hace mucha gente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que continúe y estando preso, enviando mensajes, utilizando sus redes sociales para esto? Para, como dice y dijo Gonzalo Guillén, para volver el país miércoles. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Y tan indignante fue, como lo dije anteriormente, el papá diciendo al final, voten por la seguridad. Eso fue el remate. Como lo dije, me fui a buscar a la cuenta de la senadora Aída Abella. El doctor Uribe tendrá que responder ante tribunales por su fraude a la justicia. En el año 2007, ante la CIDH, denuncié los mochacabezas, paramilitares de Antioquia durante la gobernación de Uribe. En ese departamento se violaron derechos humanos y fueron asesinados 483 ciudadanos. Y escuchemos esto. Yo le escribí al gobernador diciéndole, señor gobernador, hay una cantidad de problemas, nos matan la gente en Urabá, estamos completamente desesperados, no sabemos a quién acudir, etcétera, etcétera. Y le decía, entre otras cosas, lo que la gente nos había dicho, que en la finca, en alguna de las fincas de su secretario de gobierno, el señor Pedro Juan Moreno, en esa finca se entrenaban grupos paramilitares. Allí se entrenaban grupos paramilitares y creí que era necesario decirle al gobernador del departamento, señor gobernador, por favor, haga algo, esto no puede ser. Nosotros aspiramos a que en Urabá dejen de matar a nuestra gente. Eran muertes muy dolorosas y me impulsó a esto la visita de una mujer que llega un día a mi oficina en el consejo y me dice, Aída, vengo de Urabá. Se sienta y me dice, en la diagonal San Jorge, creo que es del municipio de Apartado, bajaron obreros de los buses que venían de trabajar. Han llamado a 2 compañeros y le quitaron la cabeza con un machete. Los colocaron en unas estacas en la diagonal San Jorge, pusieron su cabeza y hacían parar los otros buses de los obreros para decirles, si ustedes siguen en el sindicato les va a pasar esto. El gobernador de Antioquia sabía que llegaban los mochacabezas. Desde luego, esa época, los mochacabezas, que fue tan terrible, ahí usted tan recuerda lamentable. Si el gobernador le respondió algo por estas denuncias. Sí que me respondió. El señor gobernador, hoy presidente de la República, me responde. Su carta de hoy es una irresponsable acusación que expone nuevas víctimas a los riesgos de la guerra.
Permítame no igualarme en su irresponsabilidad. Atentamente, Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. Pero ¿esto qué es? Y recordemos el post de Gustavo Petro con el que cerramos el video el día de ayer. Después del análisis judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se condena al Estado por la muerte de más de 6.000 militantes de la Unión Patriótica. Escuchemos esto. Democráticas de Colombia nunca apeló a la combinación de las formas de lucha, a diferencia de algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro, participaban de órdenes de asesinato, pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia. Sus epígonos actuales son permisivos, incluso promotores de la droga y de otras fuentes de financiación del crimen que Miguel combatió con ejemplar valor civil. Cada vez que lo escucho, siento más asco de esta gente. Aquí, ante un féretro, se burlan otra vez de la justicia. Cometieron un genocidio político. No lo oculten. Y por eso decimos, por los militantes de la Unión Patriótica, por las miles de víctimas en Colombia, por eso hoy y siempre, como lo publica la Asociación de Prensa, uribismo nunca, nunca más. Juan Carlos Monedero publicó esta pregunta a través de su cuenta de X. Recordamos, Juan Carlos Monedero, él es un politólogo español. Yo tuve el placer de tomarme incluso una foto, lo conocí cuando vino Gustavo Petro aquí a la ciudad de Barcelona. Por ahí tengo la imagen, la foto que me tomé con Monedero. Lo vi comiéndose una empanada, tomando una manzana Postobón y a la empanada le echó bastante ají. Esa anécdota la tuve ahí en Barcelona cuando vino Gustavo Petro. Eso fue en enero del 2022, cuando estuvo aquí. Bueno, Juan Carlos Monedero entonces pregunta una duda jurídica sobre Colombia. Si alguien como Álvaro Uribe Vélez tiene un favor penitenciario, como es cumplir en el domicilio de una pena de 12 años por fraude procesal y manipulación de testigos, usa ese beneficio para acusar sin pruebas al presidente Gustavo Petro, negar los derechos de las víctimas de terrorismo de Estado, llamar a un golpe de Estado en un país vecino y pretender desestabilizar el propio país. ¿No habría que levantarle ese beneficio y mandarlo a cumplir la condena a la cárcel? Elmer José Montaña Gallego responde y dice esto. Vélez incumplió hoy una de las obligaciones que debió haber suscrito cuando le fue otorgada la detención domiciliaria, y fue el de desempeñar un buen comportamiento, desde luego desde el punto de vista social. Al afirmar que el presidente Gustavo Petro es instigador por haber inducido una venganza que trajo como consecuencia la muerte de Miguel Uribe Turbay, no solamente cometió una falsedad infame que puede generar que el presidente de la República lo querelle por injuria y calumnia, sino que esa manifestación puede exacerbar un clima de violencia en nuestro país. Ese comportamiento viola el compromiso asumido por Álvaro Uribe Vélez y puede traerle como consecuencia la revocatoria de la detención domiciliaria, o al menos la restricción, la prohibición de que haga ese tipo de manifestaciones públicas y el uso de los dispositivos electrónicos, aunque la jueza no le haya impuesto esa restricción cuando dictó sentencia condenatoria en su contra. Ojalá la jueza revise esta situación e impida en adelante que Álvaro Uribe Vélez se convierta en un instigador de la violencia política en nuestro país. Aquí Elmer nos aclara un tema, ¿no? La utilización de los dispositivos móviles entonces no está en esa sentencia, ¿no? Y también nos surge una pregunta. Después de haber dictado ya sentencia, ¿la misma jueza puede agregarle más a esa sentencia? ¿Agregarle esas restricciones? Aunque la sentencia en sí ya trae implícito que no puede hacer eso y que debe manifestar un
buen comportamiento, porque así lo decimos entre comillas, ¿no? Entonces hay muchas dudas respecto a eso, porque por otro lado también hemos escuchado que no puede utilizar las redes sociales. Lo sigue haciendo, pero aquí Elmer también nos dice que ese punto no está en la sentencia. Así que quedan muchas preguntas. Me queda esa. ¿La jueza puede cambiar entonces y agregarle restricciones a esa condena que ya emitió? ¿O sería otra persona, otra jueza, otro juez? Surge eso, ¿no les parece a ustedes también? Cielo Rusinki, quiero ratificar mis condolencias a la familia de Miguel Uribe, manifestarles mi solidaridad y empatía frente a su dolor. No obstante, lamento el mensaje enviado a la opinión pública con la exclusión del presidente de la República y de todos los funcionarios de gobierno, de un rito cristiano y de una ceremonia cuya realidad constitutiva es el perdón, el amor, la reconciliación. Es un gesto que simboliza el desprecio por quien representa la unidad de la nación, al igual que un proyecto político de justicia social que quiere corregir las raíces profundas de un conflicto que ha causado millones de víctimas. Estamos en un momento en el que las bases de la República están siendo amenazadas por los agentes del odio, de la violencia, del asesinato. Los enemigos de la paz, de la política civilizada, democrática, quieren aprovechar la tragedia de un asesinato abominable e injustificada para ponerla al servicio de sus mezquinos deseos de poder. Lo que se hizo ayer, desnaturalizando el sentido de una ceremonia católica, es proferir una amenaza contra todos aquellos que no comparten los principios de una parte de la población colombiana, que por acción o por omisión ha desencadenado la guerra y la muerte en el país. Hoy, con un oportunismo nauseabundo, el presidiario que funge de jefe de su movimiento político se permite apelar a la calumnia para acusar sin fundamento al presidente de la República de un hecho que solo los enemigos de la paz pueden celebrar. La misma voz que quiere cambiar la historia de Colombia en un asombroso acto de malabarismo cínico para quienes han sido los autores del terrorismo de Estado, posen ahora de víctimas. Hoy hace una grave afrenta al derecho fundamental a la memoria, con una negación criminal de la persecución a la que se ha sometido a los campesinos, estudiantes, a los disidentes, a los grupos políticos que se han opuesto a la barbarie y al despojo de la clase dominante. A esta voz se ha unido un coro de odio que, como en los tiempos de la violencia partidista, llama a la agresión ciega contra nosotros, contra el pueblo colombiano progresista y pacífico. Se cierne una amenaza que no podemos minimizar. Tenemos 6.402 razones para tomarlos en serio, para no dejarnos confundir por sus mitologías de héroes imaginarios. Hoy, ayer que conmemoramos la muerte de Jaime Garzón, insistimos en nuestro mensaje humanista, democrático, para que en Colombia se acabe la represión y el asesinato sistemático de quienes piensan diferente. Queremos para Miguel Uribe lo mismo que exigimos para los miles de muertos que dejó el terrorismo de Estado: verdad, justicia y reparación. En lo que a mí concierne, en tanto creyente en la trascendencia de la vida, prefiero imaginar a Miguel y Garzón en algún lugar, despojados de las pasiones tristes y enceguecedoras que han dominado este país, disfrutando de la posibilidad de una fraterna conversación. A pesar de todo, sigo pensando que el diálogo y la tolerancia son los caminos para no prolongar las venganzas y que los niños que sufren hoy no sean los adultos vengadores de mañana. Con ese post de Cielo Rusinki dejamos este tema y tenemos que seguir avanzando con lo que siempre preparamos para todos ustedes, por supuesto que sí. Y me voy para la cuenta del gran periodista Gonzalo Guillén, que ha anunciado su próximo libro. Llevará por título Matar no es fácil, 2 viejas historias de guerra. Imperdible, seguramente será como todos los libros de Gonzalo Guillén. Pero entonces publica una parte de su próximo libro y precisamente habla de Julio César Turbay Ayala. Y la parte es esta, el fragmento. Julio César Turbay Ayala
a quien las palabras y las flemas le brotaban por las narices a un mismo tiempo. Oiga, yo recuerdo, aquí haciendo un paréntesis, hace varios años, hace muchos años, la moda de los chistes de Turbay, ¿no? No, presidente. ¿Se acuerda? Los que tenemos carita recordamos, claro, Turbay tuvo una época, los chistes de Turbay, eran miles de chistes de Turbay. Entonces, Julio César Turbay Ayala, a quien las palabras y las flemas le brotaban por las narices a un mismo tiempo, inició su camino público administrando un salón nocturno de billares en el barrio bajo de La Perseverancia. Luego manejó un camión para la distribución de cerveza Bavaria en las cantinas de la ruta Bogotá-Girardot, a lo largo de la cual también reclutó su primera clientela política mientras repartía por las cantinas del camino botellas llenas y recogía las que ya estaban vacías para regresarlas a la planta de producción. También llegó a ser presidente de la República sin título de bachiller y mucho menos universitario. Se hizo conocer toda la vida por sus perversiones, incluida la pederastia, y el gusto por hacer derramar la sangre de sus contradictores. En abril de 2024, su nombre apareció vinculado a actividades de narcotráfico en una lista negra secreta, elaborada en 1977 durante el gobierno estadounidense de Jimmy Carter. Salió a la luz en abril del 2024, cuando se desclasificaron una serie de documentos sobre Colombia del Archivo de Seguridad Nacional. De acuerdo con esa documentación, Turbay estaba relacionado con el cartel del polvo blanco de Griselda Blanco Restrepo, la viuda negra, pionera del narcotráfico en gran magnitud. Exportaba a Estados Unidos 5 toneladas de polvo blanco por mes. En un memorando de inteligencia del 2 de junio de 1977, Peter Bone, director de la Oficina Política sobre Asunto de Drogas de la Casa Blanca, puso de manifiesto que Turbay era mencionado como el más relevante político colombiano que estaría lucrándose con el tráfico de polvo blanco. Bone avisó que de acuerdo con 3 fuentes de la DEA, esas actividades criminales Turbay Ayala las desarrollaba por medio de su sobrino Aníbal Turbay Bernal. Bone se refirió al caso de Turbay como particularmente perturbador en el largo plazo por ser en ese tiempo el más probable futuro presidente del país. Y acertó. Ese es el fragmento que publica Gonzalo Guillén de su próximo libro. ¿Y a qué le contesta Márgara? Efectivamente, don Gonzalo, este es el memorando de Peter Bone, donde menciona a Julio César Turbay Ayala y otros funcionarios con nexos con el narcotráfico. Y por acá lo tengo. Del Archivo Nacional de Seguridad, donde dice 40 años por acción por la libertad de información, memorándum de Peter Bone, director de la Oficina de Política sobre Abuso de Drogas de la Casa Blanca, al presidente Carter. Tráfico de polvo blanco en Colombia, 3 páginas, 2 de junio de 1977, incluye anexo, funcionarios colombianos presuntamente lucrados con el tráfico de polvo blanco, 1 de junio de 1977, pero fue divulgado en el 2024. Entonces aquí tenemos todo el documento, ¿no? Aquí lo vemos. ¿Qué dice acá? Tiene anexo, fecha 2 de junio de 1977, descripción adjunto al memorando del director de política de antidrogas de la Casa Blanca, lo están viendo acá arriba, Peter Bone sobre las prioridades para la visita de Rosalind Carter a Colombia. Se encuentra en una copia con gran censura de un documento titulado Funcionarios colombianos presuntamente lucrados con el tráfico de polvo blanco. Entre los nombres sin censura de la lista se incluyen el del entonces candidato presidencial favorito, Julio César Turbay. Participación en el tráfico de polvo blanco. El comandante de la Policía Nacional en el departamento del Magdalena, coronel Salazar, quien se dice posee una plantación de maracachafa, y el capitán Harold Lozano Jaramillo, comandante de la Policía Nacional en Cali, quien se dice que dirige un laboratorio de polvo blanco. En el seguimiento del asunto tratado, su informe mensual sobre narcóticos número 3 del 14 de mayo, Bone enumera 4 aspectos que la primera dama Rosalind Carter debería enfatizar en su próxima reunión con el presidente Alfonso López Michelsen. 1.
que el presidente y la primera dama estaban seriamente preocupados por el abuso de drogas. 2. Que Colombia tiene un serio problema de corrupción relacionado con el narcotráfico. 3. Que Estados Unidos deseaba una relación de colaboración más estrecha con Colombia, incluyendo conversaciones de alto nivel. Y 4. Que los helicópteros prometidos a Colombia no se entregarían hasta que éste se comprometiera de forma creíble a combatir el narcotráfico. Bourne escribe incluso: con este compromiso dudo que los programas para la sustitución de cultivos para la producción de drogas funcionen, ya que el polvo blanco crece fácilmente en casi cualquier lugar de estos países. Fuente: la Biblioteca Jimmy Carter a través del programa de captura remota de los archivos. Esa noticia ya la sabíamos, habíamos hablado y bueno, en muchos medios alternativos, por supuesto, salió esta información. No recuerdo si Vorágine, Cuestión Pública, bueno, alguno de ellos también había publicado. Acá habíamos hecho un video de esto ya hace añitos, ¿no? Por acá, este portal de derecha, Infobae, el oscuro pasado de las familias Turbay y López. Estos son los personajes que están en la lista negra revelada por los Estados Unidos. Virginia Vallejo, reconocida amante de Pablo Escobar, fue pareja del sobrino del expresidente Julio César Turbay, el cual es nombrado como uno de los que tuvo actividades vinculadas al narcotráfico. Por Catherine Lancheros, repetimos, de Infobae. Los documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos arrojaron luz sobre una página oscura en la historia política de Colombia. Revelaron que durante la administración de Carter, 1977 a 1981, se elaboró una lista negra que implicaba a altos funcionarios colombianos en actividades vinculadas con el narcotráfico. Esta lista no solo desató tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia en ese entonces, sino que también puso en entredicho la integridad de figuras prominentes del gobierno nacional de esa época. Durante el gobierno del presidente Alfonso López Michelsen del 74 al 78, se desplegó una estrategia para combatir la corrupción y el tráfico de drogas en Colombia. Sin embargo, la revelación de la lista negra por parte de Estados Unidos añadió un nuevo giro a esa lucha. En esa lista figuraban 36 funcionarios, entre ellos destacados nombres como el del ministro de Defensa, general Abraham Barón Valencia, y el ministro de Trabajo, Óscar Montoya. Además, se mencionó indirectamente al expresidente Julio César Turbay, cuyo sobrino Aníbal Turbay Bernal estaba presuntamente vinculado a narcotraficantes. Aquí hay una imagen. Archivo de Presidencia. Uno de los aspectos más llamativos de este escándalo es la implicación de familiares de expresidentes colombianos. Por ejemplo, Alfonso López Caballero, hijo del presidente López Michelsen, fue señalado en un memorando del Departamento de Estado por sus posibles actividades de narcotráfico. López Caballero, que ha tenido una destacada carrera diplomática y política en Colombia, al ocupar cargos importantes en varias administraciones presidenciales, se vio envuelto en estas acusaciones que han generado controversia en el país. El asesor jurídico del Departamento de Estado, Lois Fields, detalló en el memorando que se estaban investigando las supuestas actividades de narcotráfico de López Caballero, que se creía estar trabajando en las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, los fiscales federales están procediendo con extrema precaución en el caso y decidieron no solicitar ninguna acusación formal. Asimismo, Juan Manuel López Caballero, otro de los hijos del expresidente, podría haber participado en operaciones inmobiliarias que posiblemente no fueran legales, de acuerdo señalan los documentos relevados. Y aquí vemos esta imagen. La familia de Alfonso López Michelsen, Crédito Banco de la República. El caso de Aníbal Turbay Bernal, sobrino del expresidente César Turbay. Otro nombre que surgió fue ese, Aníbal Turbay Bernal, sobrino del expresidente Julio César Turbay. Aunque se sabe poco de él, se ha especulado sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Se ha mencionado su relación con la reconocida periodista Virginia Vallejo, que estuvo involucrada sentimentalmente con el capo colombiano Pablo Escobar. Y aquí se publica esta imagen. La controversial periodista Virginia Vallejo fue pareja de Aníbal Turbay Bernal, sobrino del expresidente Julio César Turbay. Crédito de virginiavallejo.com. Ahí vemos esa imagen. ¿Quién es Alfonso López Caballero? Caballero es político, diplomático, escritor y empresario colombiano. Ha sido una figura destacada en la escena política del país, miembro del Partido Liberal y con una extensa trayectoria en el servicio público. López Caballero ha ocupado cargos importantes en el Ministerio de Interior y Agricultura, así como embajadas en países como Francia y el Reino Unido. Sin embargo, las recientes acusaciones sobre sus supuestas actividades relacionadas con el narco han puesto en tela de juicio su reputación y han generado un debate sobre la responsabilidad de las élites políticas en la lucha contra ese flagelo en Colombia. Recordamos esos artículos, recordamos todo esto y Gonzalo Guillén pues también nos pone de manifiesto
una parte de su libro que estaremos muy pendientes al momento en que se publique. Este artículo de Infobae fue hecho el 19 de abril de 2024, como repetimos, por Catherine Lancheros, que lo escribió, y pues le damos los créditos. Vaya. ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia! Pero nosotros tenemos que seguir avanzando, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y debemos continuar. Y entonces nos vamos para Bahía Solano, a esos anuncios, a las palabras de Gustavo Petro con las que quisimos iniciar este contenido. Y lo primero entonces que anunciamos fue ese proyecto que transformará la conectividad. Nos vamos para la presidencia de la República. La conectividad y el futuro de esa región, la modernización y ampliación de su aeródromo. El gobierno va a invertir 78.000 millones para la obra del aeródromo, 30.000 millones para su nueva terminal, una inversión que garantizará operaciones aéreas seguras y dignas. Acercará más que nunca a este territorio con el resto del país. Más de 11.400 habitantes serán beneficiados directamente, fortaleciendo el turismo, impulsando la economía local y la creación de nuevas oportunidades para la comunidad. Bahía Solano dejará de ser un territorio olvidado para convertirse en un destino de progreso. Con dignidad le cumplimos al Pacífico colombiano. Y aquí vemos la llegada de Gustavo Petro. Escuchamos allá también muchas voces de reelección. Incluso por ahí envió un mensaje también nuestro presidente. Acá dice, empieza la ampliación de la pista aérea de Bahía Solano, Chocó. Mientras por allá gritan fuera Petro, por aquí gritan reelección. Ni fuera para el proyecto de la vida quieren que entren los espectros de la muerte. Y reelección sí, del proyecto de la vida, la democracia y la paz. Eso fue lo que también escribió Gustavo Petro, porque se escucharon muchas voces de reelección. Por donde va, todo el pueblo quiere la reelección, lo queremos que continúe, pero bueno, eso ya tenemos que asumirlo, ¿no? Y buscar, entonces, ¿cuál va a ser nuestro candidato, nuestra candidata, nuestro candidato con el que soñamos que nuestro sueño progresista continúe? Vaya tarea, vaya responsabilidad. Gustavo Petro informó que la ampliación entonces de esa y modernización del aeródromo de Bahía Solano Chocó impulsará ¿qué? El turismo. Fortalecerá ¿qué? La economía regional. Y generará ¿qué? Nuevas oportunidades de riqueza para la comunidad. Escuchemos ahora sí a nuestro presidente Gustavo Petro. Pues la idea está ligada al turismo, la economía, porque sin economía pues no vive el ser humano. Es la idea que la belleza del lugar, sabiéndolo cuidar, todo esto tiene una serie de protocolos y normas que si se incumplen se vuelve negativo. La idea es que aquí llegue mucho más turistas a disfrutar de la belleza. Eso hará que se tenga que mejorar las atenciones en términos de restaurantes, de hotelería. Habrá que atraer gente que tiene más experiencia, que de pronto hay, de tal manera que una serie de servicios que se generan en el turismo, legales, porque el turismo también tiene sus cosas perversas y hay que saber cuidar a la comunidad, nos pueda generar una fuente de riqueza para la población. Porque al final no es cómo nos sostienen desde el centro, sino cómo podemos crecer en un desarrollo económico que cause incluso envidia a otras regiones del país. Y uno de los elementos que nos puede traer limpiamente riqueza es desarrollar el turismo, como varias partes del Chocó lo puede hacer. Por eso es la ampliación de la pista. No solamente más carga y cosas que se traen o se llevan, sino gente que venga a conocer, necesidades que haya que cumplir de la gente de aquí hacia afuera, pero turismo. Y adecuarnos al turismo significa conocer, significa aprender la juventud, en ciertas maneras, la que le interese, porque esa es una selección libre, pero que nos permite que Bahía Solano vaya superando los niveles de carencia que muchos pobladores y pobladoras tienen.
El turismo reparte el dinero, no se lo apropia un empresario X, no nombremos. No es lo mismo que el petróleo, que una sola empresa multinacional saca, lleva y ni mira a la gente aquí, o el gas, o cosas por el estilo, sino que el turismo tiene una virtud, y es que la misma comunidad organizada puede ir recibiendo los recursos que el turismo trae, y eso va a mejorar la vida de la familia misma de la zona, no cualquier particular por allí que muy vivamente se quede con el dinero. Es una forma de democratizar la economía. Y Gustavo Petro precisamente acaba de publicar, como siempre lo hago, reviso la cuenta a medida que voy grabando el video, el desarrollo de las regiones hasta ahora excluidas es fundamental para alcanzar la paz. Implica un cambio de las inversiones públicas y otra visión del desarrollo. El turismo en Bahía Solano, Chocó, es la mejor posibilidad como en todo el litoral pacífico. Aquí trajimos el colegio, hospital de segundo nivel y ampliación de la pista aérea. Tiene musiquita, efectivamente, pero ahí vemos este video, Bahía Solano. Qué hermoso, ¿no? Vea, la pista. Mejores posibilidades de trabajo, fuentes de empleo que se han creando. Vea, qué bueno conocer, ¿no? Bahía Solano. Petro. Vean esas obras. Qué paisajes, Dios mío, Colombia. Y miren la pista. Miren, aquí ya se ve las construcciones. Oiga, qué bueno. Nos encanta. La idea es que llegue mucho más turista. Ahí escuchamos las palabras, vea, turismo. Ay, qué rico. Satena también, vincularla, vea, al pueblo. Ay, qué maravilla. Me encanta mi Colombia. Esa Colombia hermosa, ¿eh? Miren eso. El Chocó, nuestro Pacífico, vean ese. Ay, Diosito lindo, y estos miserables a querer volvérnosla, como dijo Gonzalo Guillén al principio, no señores, no lo podemos permitir. Ah, qué bonitas esas imágenes, wow, yo quiero. Bahía Solano, en el Chocó. Ahí están imágenes de esas palabras el día de ayer. Oiga, vea, ahí llegó el avionzote. Fuerza Aérea, seguro era el del Presi. Y el ejército también, por supuesto, vinculado a todo este desarrollo de las regiones, como lo dijo en ese post que acaba de enviar. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Gustavo Petro también dice que para garantizar la culminación de esas obras en las regiones, tomó la decisión de que el batallón de ingenieros del ejército se encargue de la construcción de obras civiles que brinden dignidad a la población. Escuchemos. No ponen ninguna más. Y entonces aquí era piedra y no ponen ninguna más. Y entonces aquí no va a pasar porque me pasó en Buenaventura, no muy lejos de aquí, por el mar, y en Buenaventura, en el en el estadio, no pasó de la primera piedra, Klinger se llama. Y ahí quedó porque el contratista civil salió, como salen muchos, un poco chimbo. Y no hay investigación, yo presumía, y en realidad es porque las zonas, las regiones donde se generan estos contratos, pues también está en un ambiente tal que hace que el contratista sea extorsionado y a veces se va. Por eso yo tomé la determinación, sobre la base de esa experiencia, que sea el ejército y su batallón de ingenieros los que asuman en este tipo de circunstancias la construcción de obras civiles, que el gobierno no debió abandonar, un gobierno constructor el mismo de obras civiles, pero desde los tiempos que acabaron el Ministerio de Obras Públicas, así era, yo creo que era niño cuando eso, y decidió fue una serie de contrataciones con empresas X privadas, pues se desencadenó lo que se ha llamado el cartel de la contratación.
a nivel nacional, carteles verdaderos que se iban apropiando del presupuesto público en billones, o en escala más regional, más local, financiadores de la política. Es que precisamente de eso se trata, ¿no? Primero que todo, el desarrollo del país, desarrollo de los territorios, avance en los territorios, creación de empleo, modernidad, desarrollo, esa palabra que me gusta y que ocurra en nuestro país, ¿no? Y ahora, vinculado el ejército, por supuesto, ese es el nuevo enfoque, esa es la dignidad también que tiene que tener el ejército, no acostumbrados a actuar como los tenían, adoctrinados, esa otra gente, esa gente que aspira a volver dándoles unos sueldos miserables y unas condiciones indignas. Ese es el nuevo enfoque del ejército. Perfecto, esa alianza entonces, gobierno, ejército, territorios, para que se llegue a esa transformación. En el Chocó, mire semejante maravilla de países. Y también muy importante lo que habla Gustavo Petro, ¿no? El turismo controlado, no un turismo rapiña como acá en Málaga se está viendo, por ejemplo. Acá en Málaga ya los barrios no se consiguen apartamentos en arriendo, nada de eso, todo lo quieren es en Booking, en Airbnb, en todas estas empresas para sacar una pasta, 1.500, 2.000 euros por una semana, cobran eso y la gente los paga, porque aquí viene mucho turismo de Europa, ¿no? Lo que es Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Inglaterra. De eso ves gente por Alemania, por montones, porque acá no cae nieve, acá en Málaga. Acá muchos viven, se compran sus viviendas acá y reciben las pensiones de sus países y las disfrutan acá en España. Eso es por montones. Hay zonas, aquí al lado hay un pueblito que se llama Benalmádena, por ejemplo. Benalmádena, costa de Benalmádena, pueblo, se habla prácticamente es inglés. Ahí casi español no se habla, puro turismo extranjero. Y Fuengirola, y así es toda esta costa del sol que tanto les he hablado y que es muy, muy linda. Pero entonces ese turismo depredador es lo que también aquí se está presentando y muchas protestas por eso. Porque Málaga también ha cometido un error. Málaga se enfoca mucho en el verano. La gente, los negocios, los chiringuitos, todo gira alrededor de la playa. Y resulta que Málaga también en época de invierno, pues también tiene su magia. Como lo digo, no es tan fría como el resto de Europa. Sin embargo, hace frío, pero no es tan como otros países. Y tiene vida. Entonces Málaga no solamente se debería enfocar en lo que es el invierno. Incluso negocios cierran cuando termina el verano, cierran ya llegando octubre, noviembre, cierran y vuelven a abrir hasta marzo. Y se queda, y ahí los ves tú, pasas todo el verano, oiga, desaprovechando eso, pudiéndose generar empleo. Claro que con el billete que se hacen en verano, pues se dan el gusto de cerrar buena parte, 4 o 5 meses al año cierran los negocios, los bares, chiringuitos, que son esos locales que hay al borde de la playa, donde venden el pescadito frito, en fin, son muy, muy ricos. El pescadito frito es algo muy típico acá en Málaga. Las sardinitas te las sirven en unos pinchos de madera y las sardinitas pequeñitas, chiquitas, te pasan una varita llena de esos pescaditos. Es muy, muy rico. Esas son cosas típicas aquí de Málaga. Pero por aquí no nos conseguimos un pargo rojo, eso sí que no. El que tenemos al frente es el mar Mediterráneo. Bueno, sigamos entonces con buenas noticias. Nos enfocamos entonces escuchando las palabras desarrollo, un turismo responsable que se quiere y que se necesita en Colombia. Ya se ha demostrado que el turismo ya ha traído más beneficios incluso que el mismo carbón. Pues vámonos entonces con utilidades, beneficios. Avianca reporta utilidades récord. Avianca ha reportado utilidades récord para el primer semestre de 2025 con una utilidad neta de 1.009 billones de pesos colombianos. Aparte, también supimos que el Grupo Aval reportó utilidades récord. La utilidad neta del conglomerado financiero creció 142.2, lo vimos en el video ayer, en comparación con el mismo periodo del año anterior. 142, Sarmiento Angulo más rico, 142%. El Grupo Éxito también reporta utilidades récord. Grupo Éxito reportó resultados financieros históricos para el primer semestre de 2025, alcanzando utilidades récord de 240.012 millones de pesos colombianos, lo que representa el mejor resultado en los últimos 10 años para este periodo. ¿Esas noticias salen en esos medios miserables? Por supuesto que no. Eso está pasando en Colombia. También Ecopetrol lanzó niveles récord de producción de alrededor 755.000 barriles equivalentes por día. Y aquí, ¿qué pasó? Calladitos todos, ¿no? Vemos El Espectador acá, bueno, el Éxito ganó 240.012 millones en
en el semestre con ingresos récord y fuerte repunte en rentabilidad y canales digitales. Bueno, ahí está publicado por estos medios. ¿Qué más? Por acá dice Wilson Arias, César Caballero, impresionado por cómo crecen el empleo y el sector agropecuario, disminuyen la pobreza y Gini, desigualdad en el breve periodo, y critica que el gobierno no logre contarlo bien. Eso, si ha sido error, Ocampo, Gaviria, errores que ha mismo reconocido Gustavo Petro, el error en la comunicación sí es un cero. Terrible. Y que lo venga a decir César Caballero, por acá tengo, es politólogo de la Universidad de los Andes, magíster en estudios latinoamericanos, doctor en ciencias sociales y humanas, y él tiene que ver también con todo esto de cifras y conceptos y de encuestas y tal. Pero habla de eso, y la realidad es esa, ni siquiera ellos pueden ocultarla. Y la realidad es que ha mejorado el empleo, el sector agropecuario disminuyó la pobreza. Lo hemos visto en las alocuciones, lo ha dicho por activa y pasiva, pero hay proceso de comunicación malo. Es que no se trata de que nos enteremos nosotros. Se trata de ser creativos y hacer que esa gente que no se ve una locución porque no la ven, esa gente cuando va montada en el Transmilenio, porque ayer veíamos incluso cada vez son menos los arrodillados ante estos uribistas con ese sepelio, pensaban que iban a llenar la plaza de Bolívar. Y esa foto, ¿no? Ahorita la vemos en la ñapita, la tengo, la foto, ellos allá, la oligarquía, juntos pero no revueltos, ¿no? Eso es lo que les gusta. Pero volvemos al proceso de comunicación, que no sé quién carajos es el que ha manejado eso. Y lo repetimos, no se puede dar un proceso de comunicación incluso a influencers. No se puede. O se puede, pero después de que se distribuya una pieza gráfica creada por publicista. Muy bien el TikTok, perfecto, YouTube. Pero combinado esa red con un trabajo publicitario efectivo, se logra. Matador está teniendo una aspiración al Congreso y está enviando los comunicados con sus muñequitos y sus cosas. ¿Cómo gusta eso? Por ahí lo vimos en un video. ¿Cómo gusta eso? Eso es ser creativo. No ha habido creatividad. La cuestión es coger un video, cortarlo en modo TikTok, ponerle música y colgar y colgar y colgar. Eso no es el trabajo. Y no es que esté irrespetando a ningún influencer ni nada de eso. Pero ellos son libres, nosotros somos libres de hacerlo, pero es que la presidencia es la que debe crear una campaña publicitaria, también hecha para TikTok, que los influencers y todos repliquemos, pero que sea hecho por un publicista, no por un periodista, ni por un diseñador gráfico, ni por un comunicador social. El mensaje lo tiene que transmitir el publicista, el que hace que ese señor Gustavo Petro, que hizo llegar a la presidencia, fue un publicista. Bueno, todo respaldo de los votos y todo, pero la campaña que motivó eso, el ver a Gustavo Petro, colombianos, mandando ese mensaje de audio en un WhatsApp, eso fue hecho por un publicista, y como siempre entonces el publicista logra que se llegue a la presidencia y después, pues tiene que seguir contratado y tiene que seguir haciéndose las campañas porque fue efectivo, porque transmite ese mensaje. Es que la vida no es solamente redes sociales, no solamente es TikTok. Hay un grave programa, un grave error en el proceso de comunicación. Todo, vea que hasta esta gente lo dice. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo entonces César Caballero? Escuchemos que por acá lo tengo. El primer cambio es que en Colombia hoy hay un poquito más de 2.200.000 personas empleadas que el 7 de agosto del 2022. Eso es un cambio muy importante. Yo trabajo con muchos economistas, muchos de los que hablan son amigos míos, yo he trabajado con varios de ellos, y todos ellos me decían que la economía colombiana tenía que crecer al 3% del PIB para generar nuevos empleos, porque esa composición era mucho petróleo y minería, que paga impuestos, que exporta, pero no genera empleos. A mí no me gusta la transición energética como le está haciendo el gobierno, me gusta el concepto, pero bueno, no me gusta, pero lo que sí está ocurriendo es que hoy la economía colombiana no está creciendo al 3% y está generando empleos. Eso me parece una cosa. De eso debería estar hablando el presidente. Porque además disminuye la pobreza.
cuando salga ahora la pobreza monetaria, ya salió la multidimensional, donde te reitero, con datos oficiales del Estado colombiano, de las EPS controladas por el gobierno colombiano y del DANE controlada por el gobierno, lo que impidió que la pobreza multidimensional bajara más es la salud, por el mal manejo del gobierno. Pero bueno, cuando salga la pobreza monetaria va a caer más. Entonces este gobierno tiene un legado de haber creado empleos realmente en un volumen muy importante y reducir la pobreza. Lo segundo es que en el primer año que salió el dato, disminuyó la desigualdad. Es impresionante. Mover un poquito el Gini requiere décadas. Y aquí lo movió. Y yo creo que se va a mover aún más. Segundo tema. El tercero es, desde 1991, desde la apertura de César Gaviria, el PIB agropecuario crecía siempre por debajo del PIB. Total. Nosotros llevamos 2 años creciendo por encima del PIB agropecuario, que yo creo que ahí va a haber una sorpresa electoral muy grande, porque yo creo que el progresismo puede estar en este momento, si lo sabe hacer, teniendo unas bases políticas en el sector rural que normalmente eran muy conservadoras. Pero yo creo que lo que estamos viendo en el sector rural, salvo los temas de orden público, es decir, las 550.000 familias cafeteras, pero en palma están bien, en caña están bien, en cacao están bien, en flores están bien, es decir, el sector agropecuario colombiano, en aguacate, o sea, el sector agropecuario colombiano no estoy diciendo que está en el Olimpo, pero está creciendo más de lo que hacía. Entonces, digamos, estos son cosas que el gobierno ha hecho bien, pero no se dedica a contarlas. Tenemos que decirlo, esas palabras se dieron en la entrevista que concedió César Caballero al podcast, un gran podcast que hace Juan David Correa, nuestro exministro de Cultura. La verdad que me ha gustado varios de los podcasts que ha hecho. Entonces, impresionado César Caballero, cómo crece en el empleo, el sector agropecuario, disminuye en la pobreza, vio cómo mover esa estadística Gini, cómo es de difícil y lo logró a pesar de todo lo que ha ocurrido, de los errores que también se han cometido. Proceso de comunicación. Una de las preguntas también que tendremos la oportunidad, ojalá, de transmitir, estamos esperando ese debate de los candidatos, de los precandidatos. Ala, ¿qué pasa? Porque tenemos muchas cosas que preguntar y queremos que sea participativo, ¿no? No con la rosquita. Eso también lo decimos, ¿no? Porque es que la rosquita, también aquí veo yo, poco de meterme, pero eso medio trata uno y aparece la rosca, pues. Y así tampoco, se trata de unión, ¿no? Y a pesar de todo esto, Bruce McMaster, ¿qué dice? Pues Bruce McMaster ha devuelto a la ANDI a las épocas más nefastas del enfrentamiento entre Estado y la empresa privada. Los gremios no son actores políticos sino institucionales. Su papel no es confrontar sino concertar y hacerlo sobre sus temas y no ser lo divino y humano. Y aparte lleva como no sé cuántos, 12 años, por ahí estoy averiguando, Ernesto Samper Pizano fue el que posteó esto, pero 12 años lleva McMaster al frente de la ANDI, ¿no? Eso es lo que debe hacer, concertar, hacerlo sobre los temas que les corresponden. Pero es que este tipo lo hemos visto hasta hablando de salud. Un complot más contra el gobierno, dirigido por esta oligarquía rancia. Eso es lo que representa este Bruce McMaster, como lo representa Sarmiento Angulo, que le toca pagar por el puente Chirajara, tendrá que pagar su caída. El tribunal indicó que la ANDI no asumirá los costos, que tiene que volver a levantar la estructura construida por Coviandina. Esto es un artículo de Las Dos Orillas. Revés para el grupo Aval de Sarmiento Angulo con el puente de Chirajara. El tribunal indicó que la ANDI no asumirá responsabilidad sobre la objeción de pólizas de seguro y la asignación de riesgos por hechos ajenos al concesionario. El equipo jurídico de la Agencia Nacional de Infraestructura ganó un laudo arbitral iniciado el 27 de julio del 2023 por la sociedad concesionaria Vial Andina, SAS, Coviandina, relacionado con la ejecución del proyecto Bogotá-Chirajara. Villavicencio, suscrito en el contrato de concesión APP número 005 del 2015, la concesionaria pretendía que el gobierno asumiera en su totalidad las responsabilidades sobre la obtención de pólizas de seguro y asignación de riesgos por hechos ajenos o no imputables al concesionario luego del colapso del puente Chirajara. Así que esto lo tomamos, como lo decimos, de Las Dos Orillas, Sarmiento Angulo, a pagar, papá. Y falta ver qué pasa por allá también en la vía Lobo Guerrero, ¿no? Y aparte le dieron el dinero y tranquilitos, ¿no? Pues ahí tiene Sarmiento Angulo, que también vimos que ha ganado un buen billete, ¿no? 142% de ganancias emite el grupo Aval. Bueno,
Noticias buenas, noticias positivas. Y una de las noticias también que estábamos pendientes y pasábamos a otro tema, lo dijimos, Daniel Rojas Medellín, ¿qué va a pasar con el Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESEP? Vimos la SAE, su posición, vimos Daniel Rojas, su posición, dijimos acá, oiga, están echándose cada uno cosas, ¿no? Lo importante son los estudiantes de este Centro Colombiano de Estudios Profesionales, CESEP. Pues efectivamente, Daniel Rojas se fue para Cali. Por acá publica Paola de Aro, bienvenido a Cali, ministro Daniel Rojas, en época de Petronio Álvarez. Con un detalle queremos recordarle la importancia de que la cultura y la educación caminen juntas, recuperarle el CESEP, con voluntad política es abrirle el camino a la Universidad Distrital de La Ladera. Esto lo vimos el día de ayer y estábamos atentos a la llegada de Daniel Rojas. Estuvimos viendo, no tiene audio el video, pero ahí lo vemos cumpliendo con lo que había dicho, que iba a responder y que iba a estar del lado de los estudiantes. Esto no se puede liquidar, qué malos manejos, qué tal, la SAE, no sé. Y he estado pendiente también del pronunciamiento de Gustavo Petro en este caso. Lo importante son los estudiantes y ayer los vimos cómo se manifestaron. Ayer vimos cómo un funcionario de la SAE los trató de una forma grotesca que no se puede permitir. La SAE también dijo que iban a abrir investigaciones, Amelia Pérez, y vamos a ver qué ocurre por ese lado. Pero estábamos atentos de Daniel Rojas. Por acá dice el Ministerio de Educación: la educación es un derecho. El ministro Daniel Rojas llegó a Cali para liderar la mesa de diálogo con los estudiantes, docentes y comunidad de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales, FCCEP. FCCEP, es que no lo sé cómo lo pronuncian, FCCEP. El objetivo es coordinar acciones, definir estrategias conjuntas y garantizar la continuidad de las actividades institucionales. Estamos del lado de la comunidad educativa, escuchamos el mandato de los jóvenes del país y nos comprometemos con el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro. Aquí escuchemos un poco estas palabras. Mi presencia acá es la representación del señor presidente, jefe de gobierno, como ministro de la cartera de Educación. Y esto lo digo porque lo que aquí resolvamos o discutamos y acordemos tiene detrás la palabra del señor presidente. Y la palabra del señor presidente, por supuesto, tiene que tener una coherencia con el programa de gobierno que ganó en las urnas y que se convierte en la hoja de ruta y mandato popular del señor presidente y de quienes hacemos parte de su gobierno. Esas son parte de las palabras que dio Daniel Rojas Medellín y por supuesto que seguiremos atentos a esta noticia. Sin embargo, también ayer publicó: siempre que me toca salir a arreglar alguna embarrada de la nueva administración de la SAE, comienza un hostigamiento por parte de los mismos tuiteros y los mismos periodistas que empiezan a escribirme anunciando que van a escribir en mi contra. Es sistemático. Bueno, eso ya... Ave María. Los estudiantes es lo que nos interesa. Entonces ya vemos, por supuesto, la posición del gobierno, la posición del Ministerio de Educación. Falta entonces que arreglen ahí con la SAE, pero los estudiantes que se quedan, se quedan. Y esa institución nada de ser cerrada. Antes mirar a ver cómo se puede ampliar, darles ofrecer más facultades, no sé cómo se haga, también deporte, en fin, pero nada de cerrar, todo menos cerrar. Así que lleguen a un acuerdo con la SAE, quienes, como así que malas administraciones, en fin, eso es mejor que lo arregle, porque lo importante, como digo, son los estudiantes. Y ese rifirrafe, pues acá tampoco es que nos guste de a mucho, ¿no? Llegamos entonces así a las ñapitas, el vendaje, el bonus track que siempre tenemos aquí en nuestros videos de Colombia con C, ñapitas, contenido de más, información de más. Lo había dicho por allá anterior, una parte anterior del video, de esta imagen, que es cada vez son menos los arrodillados a ese uribismo, ¿no? Esta imagen es muy representativa, ¿no? Nos gusta analizar las imágenes y ahí se ve juntos pero no revueltos. Y aparte, pues el plano, no crean ustedes que eso está lleno, no. El grosor del ancho de la gente es este. No hay ni un tercio de la plaza de Bolívar. Cada vez son menos los arrodillados. Pero esa imagen dice muchísimo de lo que es esa oligarquía rancia colombiana, ¿no? Imagen que se dio en el funeral y en todas las honras fúnebres de Miguel Uribe. También lo dije anteriormente,
y traigo aquí a Jaime Neira. Miguel Uribe Londoño, frente al féretro de su hijo, enalteció la vida del condenado Álvaro Uribe Vélez. Lanzó arengas para las elecciones del 2026, elijan la seguridad. ¿Ven lo que nos están vendiendo? Seguridad, seguridad, seguridad. Pregunta Jaime, ¿en dónde? ¿En dónde he oído eso? Perdón, ustedes no lo estaban viendo. Vean la imagen, vean el post de querido Jaime. ¿En dónde? ¿En dónde es que se ha oído eso? Siguiente ñapita. Supimos también que en las últimas horas, lo publica Caracol, Bernie Moreno confirmó que se reunirá con el presidente Gustavo Petro el viernes. Y escuchen, la alianza entre los Estados Unidos y Colombia es una de las alianzas más importantes. La alianza con el pueblo está muy bien. Es lo que vamos a seguir haciendo. Queremos bastante a Colombia. Es importantísimo que la gente en Colombia entienda que los Estados Unidos esperan tener una relación muy positiva, expresó el senador en medio de las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay. Aquí vemos ese post. A ver. Estados Unidos y Colombia es una de las alianzas más importantes del desfile. Bueno, vamos a ver ese encuentro. De arrodillados nada. Eso sí, lo ha dejado claro y lo tenemos claro. Arrodillados aquellos. Siguiente ñapa. La Fiscalía supimos también, y esto lo tomamos de Radio Nacional de Colombia, que la Fiscalía imputó homicidio agravado a múltiples responsables del magnicidio de Miguel Uribe. Los 4 imputados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad por la comisión de delitos, ocultamiento o alteración o destrucción del elemento material probatorio y fabricación, entre otros delitos. Y viendo todas las últimas actuaciones de esa Fiscalía, de esta señora Luz Adriana Camargo, ¿esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto sí va a avanzar? ¿O lo van a tapar? ¿O lo van a tapar porque están en épocas de elecciones y no les conviene que se sepa la realidad de esto, ¿cierto? Ya esa señora Luz Adriana Camargo, definitivamente, nos salió paquete y no chileno, un paquete chimbo. Por otro lado, también supimos, por fuentes de esta gente del lado oscuro, que el reemplazo de Miguel Uribe en esa precandidatura sería, óiganlo bien, Juan Carlos Pinzón Bueno. No tienen candidatos, pero nosotros tenemos que concentrarnos, porque esa gente así no tenga candidatos, tienen un billete y tienen toda esa oligarquía y todo ese sistema de corrupción implantado, incluso en las elecciones, en los software y todo ese tema que ya sabemos y estamos prevenidos, ¿no? ¿Cómo podemos combatir eso? Cada día que pasa no se ven garantías, no hay garantías. ¿Qué pasa con la personería jurídica del pacto, por ejemplo? Vea, estamos a cuánto de la consulta. ¿Qué pasa con el tema de la consulta? Ya están abiertas las inscripciones, la gente cómo va a votar, ya se está echando a rodar eso. Yo he entrado a la página de la registraduría y no sé en Colombia si ya hay anuncios publicitarios que explican cómo va a ser el proceso de las consultas populares de los diferentes partidos. ¿Y eso qué? Es que estamos ¿a cuánto? 2 meses, ya este mes de agosto ya vamos casi a la mitad. Entonces, esa es la precandidatura que van a presentar. Y llegamos al final, espérenme, pego la repasadita del post de Gustavo Petro, de la cuenta, perdón, de Gustavo Petro. Vamos adelante con el nuevo aeropuerto, me sirve aquí de ñapita. Vamos adelante con el nuevo aeropuerto de Manizales, permitirá el desarrollo turístico de Caldas y del sur de Antioquia. Y bueno, ahí también habla de esto que ocurrió con el representante Triana ayer, que es el representante Triana, no sé si han escuchado la noticia es que ayer tuvo un atentado en La Plata, en el departamento del Huila. Tuvo un atentado este representante Julio César Triana, representante a la Cámara en Galo. Él tuvo ese atentado. Ayer vimos incluso que Gustavo Petro había enviado coordinadísimamente y en forma inmediata un helicóptero para que lo rescataran porque él publicó un video donde la camioneta había sido atacada. Gustavo Petro reaccionó y dice, el representante Triana viajaba en el carro blindado que le dio la UNP y una escolta compuesta de 2 policías y uno de la UNP que arriesgaron su vida para salvarlo.
fue rápidamente transportada en el helicóptero a sitio seguro. La cúpula militar estuvo en contacto conmigo pendiente de la operación. Julio César Triana publicó: ya estamos en casa junto a nuestra familia. Gracias a Dios y a la Virgen María por protegernos en medio de este difícil momento. Gracias de corazón por tantas muestras de cariño, preocupación. También a nuestra valiente fuerza pública que nos trajo sanos y salvos. Seguiremos firmes en la defensa de nuestra democracia, pero pedimos al gobierno que garantice la seguridad de todos los colombianos. Pues ahí vemos las imágenes. Véalo, aquí lo vemos incluso bajando del helicóptero. La reacción fue inmediata. Y que no vayan a empezar a utilizar este terrible hecho también para atacar al gobierno. Y porque lo intentó y a eso no le damos visibilidad. Lo importante es que está sano y salvo y que ya está en su casa y que el gobierno actuó de manera coordinada, inmediata, incluso envió un helicóptero. Por acá, venga, espere, vamos a mostrar porque no nos vamos a ver aquí, espere un momentico. No voy a cortar. Véalo acá. Esto publica Julio César Triana. Que estamos en el vehículo, nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata. Vengo con los policías, la UNP. Quiero informarles que todavía no hemos recibido apoyo ni de la policía ni del ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol. La ruta está absolutamente sola. Recibimos varios impactos. Pedimos apoyo de la fuerza pública. Inmediatamente reaccionó Gustavo Petro. A ver, este post, inmediatamente. Espere que como... A ver. Este es el post, perdón que se me confunde acá todo. Este es el post. Ha sido enviado helicóptero para la evacuación del congresista Julio César Triana y el ejército se encuentra en combate con los autores del atentado. La zona tiene presencia de los grupos del narco Iván Mordisco y efectivamente vimos imágenes de combates que estaba presentándose en ese momento contra los autores de este atentado. Entonces, la reacción del gobierno ha sido inmediata y permanente comunicación, porque lo estuvimos que esto ocurrió aquí en España a las 2:25 de la mañana. Ocurrió en la respuesta que envía Gustavo Petro. A ver, ¿qué más tengo acá? Que es que se me revolvió todo, porque como estos son los últimos posts que está enviando nuestro presidente, tocamos este tema, ahora me devuelvo otra vez a la cuenta, porque a ver qué último post hay. Bahía Solano, adelante con el nuevo aeropuerto de Manizales, conectividad es esencial para la industrialización del siglo XXI, no es devolviéndose al carbón, es con fibra óptica, energía limpias. Vea, 70 municipios conectados, en fin, tiene musiquita. 430 kilómetros de fibra óptica, 70 municipios y más de 34,000 hogares. 1.262 zonas comunitarias para la paz, llevando internet gratuito a comunidades históricamente desconectadas. Vea qué bueno. Ya, vean, 351.600. Ah, qué bueno. Vean, noticias que no se ven. Muy bueno. Muy bueno esta conectividad, ¿no? Entonces dice Gustavo Petro que la conectividad es esencial para la industrialización del siglo XXI, no es devolviéndose al carbón, es con fibra óptica y energías limpias. Qué bueno. Petro le cumplió al país. Ahora sí, entonces llegamos al final del contenido, ya revisamos la cuenta de Gustavo Petro y cierro con esta imagen que se dio también el día de ayer en ese partido que estábamos pendientes, ¿no? Bueno, a mí me gusta, ustedes no sé, estábamos aquí pues pendientes del partido de la final de la Supercopa, somos futboleros acá en casa, entre el Tottenham y el Paris Saint-Germain, iba ganando el Tottenham y después a final terminó empatando el París y llevándose la Supercopa, la primera Supercopa del Paris Saint-Germain. Pero vimos esta imagen en el partido y nos llama mucho la atención. Fondo blanco, letras azules, no más muerte de niños, no asesinen más niños, no asesinen más civiles. Oiga, pero no tienen los
cojones, ¿no?, de escribir Israel, me refiero a la UEFA. Ese mensaje que, y lo que digo, con el color blanco, las letras azules, colores de la bandera de Israel, pero no tienen los cojones de decir Israel, ¿no? Qué vergüenza. Mejor no hubieran puesto nada, de verdad. Quería que compartir con ustedes eso que me pareció muy desafortunado por parte de la UEFA, ese mensaje sin nombrar directamente a quién es el que está cometiendo ese genocidio. Llegamos entonces al final, ahora sí, de este contenido. Les decimos gracias eternas, totales, infinitas. Les enviamos un abrazo ancestral desde la distancia. Les pedimos, las personas que no se han suscrito al canal, si es de su parecer y les viene bien colaborarnos, pues colabórenos con una suscripción, con un like, con compartir nuestro contenido. Estamos buscando llegar a la meta de 150,000 personas, ya vamos llegando a 120,000 y lo vamos a lograr, por supuesto, siempre contando con su apoyo. Entonces les pedimos a las personas que no lo han hecho y que nos están viendo o que nos están viendo por primera vez, pues que nos regalen la suscripción. Para nosotros es muy importante y ustedes saben que todos los medios alternativos pedimos lo mismo, precisamente por eso. Gracias eternas, totales, infinitas, abrazos desde la distancia, ancestrales, ya se los dije, y miles de bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima, aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, desde la distancia, pero con nuestro corazón, con C, puesto en Colombia con C. Chao. Compitamos con el poder digital que representa esta gente. La derecha y la ultraderecha entiende perfectamente el poder. La derecha y la ultraderecha entiende perfectamente que el poder no va de presentarte unas elecciones, no va de, en el mejor de los casos, ganarlas, no va de legislar, ni siquiera a favor de la gente. No, el poder no va de eso. El poder va de ocupar espacios de poder. Y espacios de poder no solamente es Moncloa, también es el poder policial, es el poder judicial, es el poder empresarial, es el poder mediático, es el poder digital. Si no entendemos eso, perdona que lo diga, estamos jodidos.